Buenas tardes, estimados participantes. Saludos cordiales y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a otro encuentro síncrono, el último de este trimestre. Vamos a compartirles por aquí la pantalla. Con la bancaria. Vamos por aquí a compartirles la pantalla un poquito sobre lo que estamos viendo aquí. Compartir. Ok. Fíjense lo siguiente. Vamos a hablar o vamos a hacer un resumen en este encuentro síncrono como, como despedida, ya que este es el último encuentro síncrono que vamos a tener y ya lo que le queda a ustedes es eh, presentar la última actividad sumativa, que es el informe escrito. ¿Ok? Quiero hacerles, primero que nada, una gran recomendación. ¿Ok? Si bien salieron muy bien en las otras actividades sumativas, específicamente en el informe, no deberían salir mal. ¿Por qué? Porque es un informe que deben realizarlo a modo análisis, ¿ok? De todas maneras, las indicaciones que le dan, fíjense, el informe escrito tienen que hablar sobre la legislación que regula la contabilidad bancaria. ¿Ok? Específicamente aquí en Venezuela. Sus características, sus elementos, sus regulaciones y los entes controladores. Eh, Se basa en un análisis de ese tema. No es que me van a copiar y me van a pegar la, la información porque la información está en en la red. ¿Ok? Yo la puedo consultar en cualquier momento. Yo lo que quiero es ver la capacidad de análisis que tienen ustedes para interpretarme cada uno de esos temas. Interpretarme por qué las características de la legislación que regula la contabilidad bancaria, por qué tiene esas características, o cuáles son las características más relevantes y por qué los elementos que la conforman, por qué las regulaciones. ¿Cuáles son las regulaciones específicas de la contabilidad bancaria, de los entes controladores? Eh, es un trabajo o un informe de análisis. En Venezuela tenemos una legislación que regula la contabilidad bancaria, ya lo hemos hablado en otros momentos, en otros encuentros síncronos, y llegado a la conclusión de que, bueno, es importante que ustedes elaboren un informe que tenga que ver cómo se presenta o cómo funciona la regulación en Venezuela, si de verdad es efectiva, si de verdad es ineficiente, si de verdad es ineficaz. Propongan cómo mejorar eso, porque es importante que ustedes como administradores o contadores manejen, sepan analizar o tengan claro todo lo que es la contabilidad, cómo se regula y cuáles son los aspectos. Si ustedes están trabajando en una entidad bancaria, tienen que conocer a fondo todo lo que es la regulación, eh, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer
para no incurrir en un delito que pueda traerles consecuencias diferentes y graves. Eh, en el video que yo les puse sobre lo que es el Banco Central de Venezuela y su función, habla mucho de lo que, como él es parte de la normativa que tiene, eh, permite regular, ¿ok? Ciertos aspectos que las entidades bancarias tienen que mantener, mantener claros para ese tipo de, de actividad económica, ¿ok? La contabilidad bancaria, eh, ya va, mira, perdonen que tengo un problemita técnico por aquí y me interesa que lo corrijamos. Eh, eh, Fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener claro aquí? Lo que vamos a tener claro aquí es que las leyes que regulan la contabilidad bancaria en Venezuela incluyen varios tipos, ¿ok? Entre ellos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Existe también la ley del ejercicio de la contaduría pública, el Código de Comercio que establece los libros obligatorios, el Código Orgánico Tributario. Para el sector público son fundamentales la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, las normativas emitidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, la Contraloría General de la República, todas ellas, todas estas normativas, estas normas, estas leyes, ¿verdad? Eh, Rigen lo que es la contabilidad bancaria en Venezuela. Sin embargo, es importante eh, que hablemos de algunas de ellas que son bastante relevantes y bastante importantes. Por ejemplo, ¿dónde nace? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde emanan las normas que rigen la contabilidad bancaria? Una de las fuentes es la Constitución de la República de Venezuela. Eso no tiene discusión, donde se establecen los principios de gestión fiscal, la eficiencia, solvencia y transparencia en toda la administración pública. ¿Ok? ¿Por qué la ley del ejercicio de la contaduría pública es importante en la legislación que regula la contabilidad bancaria? Porque es una de las más determinantes. Porque regula la profesión del contador público, incluyendo los códigos de ética profesional, las actividades permitidas. Eso es importante. Existen la contaduría pública tiene sus normas, tiene su proceso de cómo manejar la contabilidad bancaria en Venezuela. El Código del Comercio, que es súper importante, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Recuérdese que, por ejemplo, esta ley, la LOAF, que es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
Es la base fundamental de la contabilidad de las entidades públicas. Eh, ella permite o ella ya tiene de una manera modernizada la gestión financiera y establece las competencias de la ONCO, ¿ok? Los organismos nacionales de contaduría pública, ¿ok? Este, la Contraloría General de la República, actualmente la ONCO, ellas unifican o uniforman los principios y procedimientos contables del sector público, basados en las normas internacionales de contabilidad, las NIC, del sector público. Eh, la Oficina Nacional de Contaduría Pública, que es la ONCO, es la que emite las directrices específicas de cómo las instrucciones para para la preparación y la presentación de los estados financieros. Existen otras normativas, como los reglamentos y los decretos, que también influyen en lo que es la legislación que regula la contabilidad bancaria de Venezuela. Recuerde que la contabilidad bancaria en Venezuela o los bancos siempre han tenido que existir mecanismos que aseguren la confiabilidad de de cada entidad y todo tiene que estar registrado bajo una serie de normas para evitar la dispersidad de lo que es los registros contables. Fíjense que en los tiempos de otrora o antes no existía esa uniformidad, pero han ido creciendo y han ido naciendo reglamentos que van mejorando el funcionamiento y la seguridad, blindando, como si quiere decir, el manejo de todo lo que es la contabilidad bancaria. Si ustedes a partir de todo eso que está escrito como eh, la ley de las instituciones financieras del sector bancario, en base a esos o a esas regulaciones o esas leyes o esas normas, ustedes presentan un análisis de cada una de ellas, estableciendo lo más importante, pues. Y de eso me presentan ustedes lo que llaman, o lo que podemos llamar nosotros, una propuesta de lo que se debe incluir en las leyes, que la mejoren, que sirvan de verdad que estén completamente blindadas y que no permitan que la misma ley eh, transgiverse lo que es una normativa. Es importante para el estudio de cada una de estas normas, pues. Ok, yo quiero tocarles lo que es la ley del ejercicio de la contaduría pública, porque la ley del ejercicio de la contaduría pública, la mayoría de ustedes van a ser contadores, ¿ok? Eh, ella es parte de generar una cantidad de normas que deben seguir los contadores públicos para que la práctica de su profesión esté basada en el principio fundamental de la ética, que no permita la desviación hacia
modelo corrupto que, en fin de cuentas, lo que hable es de la destrucción de lo que es la economía de un país. ¿Ok? Eh, recuerden que así como, o la estructura que existe en la ley orgánica del, de la, eh, de la, del ejercicio de la contaduría pública, está estructurada en sus capítulos, en disposiciones, sus disposiciones generales, eh, pero habla de la profesión, habla del profesional, habla del ejercicio de la profesión, habla de los organismos profesionales, de los colegios. Aquí en Venezuela se le ha dado un reimpulso y es importante ese reimpulso porque fortalece la carrera en el sentido de que el profesional de la contaduría pública está obteniendo el valor que de verdad se ha debido ejercer desde hace muchísimo tiempo, pues. Pero así como tiene sus deberes, tiene su, sus reglas, tiene derechos y, y es importante porque la intervención del contador público en la banca es extremadamente importante. ¿Ok? Eh, de todas maneras, aquí hay en en lo que es ya va, que no quiero que ustedes pierdan su tiempo leyendo las gacetas sin interpretarlas como deben interpretarlas. ¿Ok? Aquí hay un archivo que habla de la contabilidad bancaria, donde hay una estructura institucional del sistema bancario en Venezuela. Ese esquema, déjenme ver si se lo puedo poner un poquitico más grande aquí en la página, para que ustedes puedan, si se puede presenciar de esta manera más uniforme. ¿Ok? Existe el Ministerio de Finanzas, que es el ente principal donde se vinculan las dos entidades como la Sudeban y el Fogade. ¿Ok? De ahí se desprenden como instituciones el Banco Central de Venezuela, el Consejo Bancario Nacional, como un ente asesor a la Asociación Bancaria de Venezuela, tan la banca universal y comercial, que eh, habla de el 98% del activo total, eh, el 98% en carteras de crédito y el 98% en depósito. Y tal la banca especializada, como es la banca de inversión, banca hipotecaria, entidades de ahorro y préstamo, arrendadora financiera, los fondos de mercados monetarios, etcétera, etcétera, que tienen el 2% del activo total y el 2% de la cartera de crédito. ¿Ok? De ahí se rigen tanto el tipo de cambio como el total de activos del sistema bancario, que para el momento de esta presentación estaba en 71,7 billones de bolívares.
¿Ok? Cuando hablamos de la SUDEBAN, que es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, este es un ente inscrito al Ministerio de Finanzas. Todos los entes, por eso es que en el organigrama lo vemos de esa manera, pues, como organismos adscritos, ¿ok? El SUDEBAN y el FOGADE, que son los más importantes. Estos organismos, la SUDEBAN y FOGADE, son los que eh, vigilan más de cerca las instituciones financieras, ¿ok? El SUDEBAN, como, como conceptualización, es un organismo autónomo de carácter técnico y especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, e independiente del Fisco Nacional, que tiene como función principal supervisar, controlar, vigilar las instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Por otro lado, FOGADE, que surge en Venezuela cuando en el año 90, eh, 90, sí, 89-90, cuando empezaron las intervenciones de una serie de bancos. Ella, FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósito, eh, ella garantiza los depósitos realizados en Venezuela en instrumentos normativos, en moneda nacional, en bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras domiciliadas en la República de la que adopten la forma de depósito a la vista, ahorro, plazo fijo, certificados de ahorro, certificados de plazo y bono quirográfico. Fíjense lo siguiente, estas dos instituciones son primordiales, ¿ok? Estas instituciones, como son la Sudeban y FOGADE, surgen en un momento en que el país estaba sumido en una serie de intervenciones. Ahora, en la asesoría, el organismo de supervisión y control que asesora estas instituciones, como es el Consejo Bancario Nacional, que fue fundado en 1940, tiene los órganos deliberantes y decisión de la Junta Directiva, la Asamblea, y lo que hace es estudiar las condiciones bancarias y económicas del país. Envía informes a la Superintendencia del Banco y el Banco Central de Venezuela, responde las consultas que le hagan la Superintendencia de Banco y el Banco Central de Venezuela, estudia, coordina y mejora las prácticas bancarias y vela por las observancias y uniformidades. Por eso es que a nivel bancario, estos organismos son como quien dice la base, ¿ok? De las instituciones financieras como son la banca universal y la banca especializada. Espero que este encuentro síncrono les permita a ustedes eh, ver con claridad poco más lo que se requiere en este último informe para que sigan con la excelencia que han presentado hasta el momento en cada una de las actividades sumativas. Por mi parte, bueno, yo quiero felicitarlos hasta este momento porque de verdad han cumplido con las tareas y no solo han cumplido, sino que he visto unas presentaciones que me hacen ver a mí que van a ser profesionales bastante eficaces y van a ejercer su profesión con
con mucho, valga la redundancia, con mucho profesionalismo y ética. ¿Ok? No se olviden que eh, todavía falta este último eslabón y espero que en las materias, porque esta es una materia electiva, pero en las materias del trimestre, espero que ustedes puedan lograr solventarlas y, y pasarlas de una manera bastante este, exitosa. ¿Ok? Por mi parte, bueno, yo voy a dar por concluida la actividad síncrona, no sin antes desearles la mayor eh, suma de éxito posible, que la bendición de mis ángeles los acompañe y les deseo el mayor de los éxitos de verdad en, en todo el final de este recorrido y el logro de su meta o de su meta final que va a ser el graduarse tanto de administradores como de contadores públicos. ¿Ok? Recuerden que al finalizar yo voy a colgar este archivo en YouTube y ustedes van a poder visualizarlo en el momento que ustedes lo requieran. ¿Ok? Eh, gracias y bueno, feliz tarde.